A esta hora comienza en la sintonía de Radio Abarán Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano. Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Señoras, señores, muy buenas noches, saludos desde Radio Abarán, desde Polideportivo, en este 13 de febrero, un día importante, un día en que se conmemora, valga la redundancia, el Día Mundial de la Radio. ¿Y qué podríamos decir de este medio que nos ha acompañado durante tantos años, en tantas circunstancias, y en el que algunos hemos encontrado pues nuestra vocación? Hemos encontrado nuestra válvula de escape a los problemas diarios, al trabajo, a las situaciones complicadas. El poder estar cerca de todos ustedes a través del micrófono, ya durante 25 años de forma consecutiva, ¿quién lo iba a pensar entonces por el año 92? Pero lo cierto es que seguimos aquí, con la misma ilusión que el primer día, y como decía hoy un compañero de la radio regional, con el cosquilleo cuando va a comenzar, cuando se enciende esa lucecita en el estudio en cada programa. Ya son 1722 las ediciones de Polideportivo de forma consecutiva desde aquel septiembre de 1992. Mucho ha ocurrido desde entonces en el plano deportivo, mucho ha llovido a pesar de la sequía. Y en fin, muchos equipos siguen dando de sí lo mejor que tiene cada uno para intentar llevarse los triunfos a su zurrón. No siempre se puede conseguir. Este fin de semana, para no ser menos, ha habido cal y arena, como casi siempre. Nosotros intentaremos contárselo en los próximos minutos. Comenzamos. Bien, pues comenzamos precisamente repasando nuestro marcador con el fútbol, que tuvo muchos partidos, al final más victorias que derrotas, lo que desgraciadamente no está siendo habitual, por lo que lo consideramos una semana, una jornada verdaderamente notable, aunque incluso podría haber sido un poquito mejor. Lo cierto es que en Primera Autonómica, en la tarde del sábado, se jugaba en Las Colonias un partido importante, un partido de lo más llamativo de la jornada, ya que se enfrentaban dos de los 7 equipos que están luchando por meterse en las 6 primeras plazas, las que dan opción, bien como ascenso directo, bien en promoción, al ascenso de categoría. Llegaba el Villa de Fortuna, un equipo en clara línea ascendente, un equipo que había ganado los últimos 5 partidos, un equipo que, como comentábamos el viernes, desde que el Abarán le venciera en la primera vuelta en el Saladar, solamente había caído derrotado en 2 encuentros. Y lo cierto es que el conjunto de Fortuna, el conjunto entrenado por Emilio Raimundo López Belmonte, demostró el porqué. Un equipo sólido, aguerrido, duro cuando lo tenía que ser, o a veces durante el partido. Un equipo con carácter. Un equipo que no se amilanó, pero probablemente un equipo también al que le faltó profundidad, al que le faltó pues el fundamento de este deporte, de este bendito deporte llamado fútbol, que es el gol. Como hemos dicho en tantas ocasiones en estos micrófonos, recordando a Bulladín Boscó, fútbol es fútbol y gol es gol. Y lo cierto es que sobre todo en la primera parte, el equipo del Villa de Fortuna tuvo el dominio del balón durante muchos minutos, probablemente más que el Abarán si atendiéramos a eso de la posesión que tan de moda está, pero no es menos cierto que los amarillos no llegaron prácticamente con peligro a la meta defendida por David en esos primeros 45 minutos, mientras que el equipo local, el cuadro que dirige Emilio Bru, con menos posesión, con menos presencia sobre el terreno de juego, tuvo las mejores ocasiones y sobre todo supo aprovechar 2 para irse al descanso con un marcador claro de 2-0, merced a 2 detalles individuales, pero que también son importantes en esto del mundo del fútbol. Concretamente, en el minuto 25, Billy realizaba una jugada individual yéndose de varios contrarios, se internaba en el área por la parte derecha y ante la salida del meta Cristian le batía con un tiro cruzado con el exterior del pie un gol
precioso, de muy bella ejecución, un auténtico golazo en el que Billy demostró que es un jugador ya baqueteado en categorías superiores, como lo ha demostrado en las últimas temporadas. Poco después, en el minuto 33, Adri, otro jugador que nos tiene acostumbrados a los goles de verdadera calidad, de una preciosa volea, conseguía el 2-0 poniendo el balón lejos del alcance del meta del Villa de Fortuna. Y prácticamente cuando había transcurrido poco más de media hora, el Abarán tenía todo a favor, un marcador de 2-0 y un equipo rival que comenzaba a desesperarse. Recordemos que el Abarán jugó en la tarde del sábado con David en portería. En la defensa hubo novedades debido a las bajas y Marcos ocupó el lateral derecho, Chorla la parte izquierda, con Juanvi y Schuster que reaparecía el eje de la zaga. Por delante, la pareja que ha sido más habitual a lo largo de la temporada cuando las lesiones lo han permitido, Álvaro Gil e Iker. Adri se situaba en una banda, César en la contraria, con mucha movilidad todos los jugadores de arriba, eso sí, y Billy y Juanma eran las dos puntas de lanza, los jugadores más adelantados del equipo. Un conjunto, el abaranero, que, insisto, le faltó quizá un poco de presencia en el centro del campo, un poco de estar más cerca a las líneas, de tener más esa sensación de dominar el partido, pero que merced a la calidad individual lograba esos dos tantos y se iba al descanso con la tranquilidad de un marcador favorable y de que, bueno, pues salvo que las cosas se pusieran muy complicadas, la victoria se iba a quedar en casa. De salida, en la segunda parte, Darío sustituyó a César, no habiendo prácticamente cambios en la posición, en el posicionamiento de los jugadores. Y poco más tarde, en el minuto 60, Pablo sustituía a un Juanma que tuvo menos participación que en partidos anteriores. A partir de ahí hubo unos minutos que fueron cruciales, puesto que en el minuto 66 Darío veía la segunda cartulina amarilla en una jugada verdaderamente infantil, porque el jugador había visto ya la primera amonestación unos minutos antes, en el 53, cuando llegaba muy poco en el terreno de juego, y al parecer por protestar una falta, desconocemos si fue exactamente ese el motivo, pero eso es lo que nos pareció desde el graderío, por protestar una falta en una jugada, en una acción verdaderamente imprudente por parte del jugador, veía la segunda cartulina amarilla, se la mostraba el señor Sabater Pérez y dejaba a su equipo en inferioridad numérica. Pero esta circunstancia no duró demasiado, porque solo un minuto más tarde, Pepe, el dorsal número 7 del equipo de Fortuna, también veía la segunda cartulina amarilla, pues por otra jugada un poco de niños. Lo cierto es que con esta situación, prácticamente en un minuto, los dos equipos se quedaban en inferioridad numérica, volvía la igualdad al terreno de juego, había más espacios para unos y otros, pero no se dejó ver demasiado sobre el césped de las colonias, no hubo un cambio rotundo en la forma de jugar. Minutos más tarde, en el minuto 72, Alex Seco sustituía a Adri y finalmente en el equipo abaranero, Dani Bolo en el minuto 80 sustituía a Álvaro Gil. Antes, en el cuadro del Villa de Fortuna también había habido un cambio. Sobre todo se marchaba un jugador que había sido bastante incordiante por las faltas que realizaba y por su pelea con la defensa del Abarán, concretamente el dorsal número 19 Julián, pero ya les digo que no había demasiados cambios, el partido estaba transcurriendo con una relativa calma tensa y de hecho se comentaba en las gradas que si el Fortuna era capaz de marcar un gol, pues nos iba a poner las cosas difíciles y lo íbamos a pasar mal en la recta final del partido. Pero, en contra de lo que pensábamos, en el minuto 88, Billy pareció que dejaba totalmente solventado el partido. Después de dos rechaces, después de una jugada en la que se pudo conseguir el gol, hasta en dos ocasiones anteriores, a la tercera fue la vencida y Billy sí acertó a batir la meta de Cristian para poner el 3-0 en el marcador. Estaba prácticamente el tiempo cumplido, 3-0, la victoria claramente se iba a quedar en casa. Aún así, el Villa de Fortuna no se rindió y en el minuto 90, cumplido ya el tiempo reglamentario, Juanjo se internaba por banda derecha.
de una forma extraña, quizá demasiado desmarcado, y sorprendía al meta local David lanzando un tiro con la derecha raso al palo corto que se introducía en la portería varanera, subiendo el 3-1 al marcador. La verdad es que era solamente un tanto testimonial, el denominado gol del honor, porque tampoco servía para el golaveraje. Recordemos que la Varana había ganado en Fortuna, y con esas circunstancias, tras 4 minutos de prolongación, el señor Sabater Pérez mostraba el camino de los vestuarios a unos y a otros. El Fortuna, bastante enfadado por haber perdido después de muchas jornadas, el Abarán con el deber cumplido y con la satisfacción de poner una cierta distancia en la tabla clasificatoria frente a su rival en la tarde del sábado. En un partido en el que hubo unos 100 espectadores en el Municipal de Las Colonias, lo que viene siendo habitual, competencia televisiva, etcétera, etcétera, recordemos que en el Abarán vieron la cartulina amarilla César y Marcos, además de la doble amonestación a Darío, que como les decíamos antes fue expulsado en el minuto 66, acababa un partido que debe dar tranquilidad al equipo de Abarán ante una fase de la competición en la que está todo por decidir. La verdad es que son todavía 12 jornadas las que quedan por delante, además de los partidos aplazados que hay de hace algunas jornadas en el que están inmersos algunos de los equipos que están en la zona alta de la tabla clasificatoria. Y bien, esta noche, bien en otro programa, haremos un repaso a lo que queda de competición a todos y cada uno de los 7 aspirantes, porque la verdad es que queda mucho en juego y prácticamente todos tienen que enfrentarse entre sí, salvo muy honrosas excepciones. Pero al final, el sábado, que es de lo que se trataba, en Las Colonias, victoria local. La pegada del equipo de Abarán fue determinante. Abarán 3, Villa de Fortuna 1. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, pues vamos a repasar los resultados de la jornada 22 y a ver si dejamos claro cómo está la situación clasificatoria. Club Deportivo Bullense 0, Juvenia 1. Era el otro gran partido de la jornada y victoria por la mínima del líder, que recordemos es con mucho el equipo menos goleado. Alhama 3, Alberca 2. A punto estuvo el cuadro alberqueño de dar la sorpresa en Bajo Guadalentín. El Palmar B 0, La Isla 2. Fuente Álamo 5, Alguazas 1. Archena 4, Beniel 1. El equipo de Ico, que consiguió una importante victoria, teniendo en cuenta sobre todo que al descanso se llegó con empate en el marcador. Águilas B 0, Los Alcázares 2, Jumilla 1. Jabalí La Ñora 2, no pudo comenzar con victoria, no pudo comenzar puntuando el cuadro que ahora dirige Marín desde el banquillo. Y Peña Madridista Caravaca 1, Agrupación Deportiva IFA 3, posiblemente la sorpresa de la jornada, y es que, como venimos diciendo, parece que el cuadro caravaqueño se está desinflando en los últimos partidos. En la tabla clasificatoria, líder muy sólido el Juvenia con 52 puntos, solo uno menos tiene el Alhama, 51, pero cuidado que el Juvenia tiene un partido menos. El Club Deportivo Bullense tiene 45 puntos en tercera plaza, el Abarán cuarto también con 45, aunque los de Bullas también tienen pendiente un encuentro. Archena es quinto con 41 y un partido menos, Villa de Fortuna sexto con 37, Peña Madridista Caravaca séptimo también con 37 e igualmente con un partido menos. Es decir, de los 7 equipos que aspiran a las 6 primeras posiciones, 4 de ellos tienen un partido menos, uno además con enfrentamiento directo entre Peña Madridista Caravaca y Archena. El Águilas es octavo con 32, 31 tiene IFA, 29 para Fuente Álamo, 25 para el Beniel, La Isla tiene 23, 21 para los Alcázares, Alguazas cuenta con 20, 18 puntos para la Alberca y las 3 últimas posiciones para Jabalí La Ñora, también con 18, Jumilla B con 16, qué difícil lo va a tener Marín, y 18º y último el Palmar B con solo 11 puntos. Bien, pues repasando por encima, luego profundizaremos, la situación de los 7 primeros clasificados es que, por ejemplo, el Juvenia, que es primero, tiene que jugar 5 partidos todavía frente a los 6 equipos que le siguen. Solamente se ha enfrentado ya a doble vuelta con 1. El Alhama, igualmente, tiene que 5 enfrentamientos directos.
4 para el Bullense, 4 también para el Abarán, 6 para el Archena, que ha de disputar sus encuentros, el equipo de ICO, frente a todos los equipos que están luchando con ellos por la parte alta. El Fortuna es el que menos ha de enfrentarse, solamente le quedan 3, y 5 también a Peña Maderista de Caravaca. Es decir, que puede ocurrir absolutamente de todo, aun teniendo en cuenta que los demás, valga la redundancia, también cuentan, y que cualquiera, como se ha demostrado esta semana, puede dar la sorpresa. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Seguimos con más fútbol para hablar de la jornada de bases, que como decíamos, pues ha sido 50-50, 4 victorias, 4 derrotas. En ningún caso ha habido reparto de puntos. En categoría juvenil, una de las sorpresas más agradables, Muleño 3, Club Deportivo Abarán 4, un encuentro con mucho acierto en el goleador de Alberto, que anotó 3 de los 4 goles del equipo, lo que le da una victoria importante después de el inesperado pinchazo de la semana anterior ante el colista. En cambio, quien no pudo sacar nada positivo fue el Cadete, que perdía en casa. El resultado fue de Club Deportivo Abarán 0, Bullense 3. En infantiles, Club Deportivo Abarán A 3, Ciudad de Yecla 1. Buen balance para el equipo infantil, que logra vencer en esta segunda vuelta ya a un equipo que le había ganado con holgura en el partido inicial de la temporada, mientras que en el otro partido a punto estuvo de producirse ese resultado que tanto estamos esperando, es decir, que sumen los primeros puntos los chavales del equipo B. Derrota por la mínima en el derbi, Bosco B 2, Club Deportivo Abarán 1. En categoría Levín también estamos en una zona delicada en la tabla clasificatoria. Club Deportivo Abarán 2, Cejín 9, ante un equipo que está en la parte alta. Mientras que en Benjamines también hubo derrota. Club Deportivo Abarán 0, Ciudad de Yecla 4. Se repartieron los equipos de Abarán y Yecla por partes iguales la matinal del domingo. Y por último, en las dos categorías pre-Benjamines, sendas victorias para los equipos del Club Deportivo Abarán. En segunda categoría, Club Deportivo Abarán 3, Habanilla 1, con lo que el equipo abaranero, el equipo que dirige Nico, sigue siendo líder de la categoría con solo un partido perdido, que fue el primero que disputaron en la competición. Y en tercera pre-Benjamín, un equipo que ha ido también en línea ascendente y ya ha comenzado la segunda vuelta, Club Deportivo Abarán 2, Alto Real 1. Y vamos con el balonmano, que también tuvo una jornada en la que, bueno, pues la verdad no ha sido todo lo buena que hubiéramos deseado, sobre todo porque las categorías femeninas, como comentábamos el pasado viernes, no parecen atravesar su mejor momento. En cambio, en categorías masculinas sí hubo, pues digamos que se cumplió con lo esperado. En segunda división, Heliocroca 25, Asociación Abaranera 33, victoria contundente del equipo de Abarán en la matinal del domingo, que le mantiene en esa lucha cerrada por la cuarta plaza con el equipo de Jumilla, que como veremos después tampoco falló este fin de semana. Era una salida de las más complicadas que tenía el equipo de Abarán por las ganas que parecen tener los de Lorca al cuadro de la Asociación Abaranera, que recordemos, en el año 2007 le cedieron la plaza en primera división y les permitieron jugar en esa categoría, algo que no habrían logrado nunca de no haber sido por eso. Pero lo cierto es que, bueno, pues hay unas ciertas ganas por parte del equipo de Heliocroca de ganar, y por eso quizá lo de poner esos partidos en los horarios que en primer lugar lo habían puesto, aunque luego lo tuvieron que cambiar por decisión federativa. Lo cierto es que el equipo de la Asociación Abaranera logró el triunfo, que estamos ya en la jornada 17, que cada vez van quedando menos oportunidades y que, como les decíamos la semana anterior y no nos cansamos de repetir porque creemos que va a ser así, desafortunadamente, si queremos que el equipo pueda estar entre los 4 primeros, pues prácticamente tiene que ganar todo lo que queda por delante. No se puede permitir ya ningún tropiezo y, por tanto, hacer pleno y esperar que el equipo de Jumilla falle no en 1, sino en 2 partidos en lo que resta de competición, que también es probable debido a las circunstancias del calendario. En fin, lo importante era ganar y se consiguió. Repetimos, Heliocroca 25, Asociación Abaranera 33. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán.
Bien, pues vamos a recordar el resto de marcadores que hubo en esta jornada, donde no hubo sorpresas. Adéculas Torres 29, Bullense 22, UCAM Murcia 21, Jumilla 30, ese era el partido que nos referíamos y finalmente Jumilla ganó de forma holgada, como pueden observar, y en el partido que se preveía más igualado, pues más no lo pudo ser, porque hubo reparto de puntos, primer punto que se deja por tanto el líder. Maristas Ademur 26, CAP Cartagena 26. En la tabla clasificatoria, precisamente el CAP Cartagena es el líder, sigue siendo el único invicto, con 25 puntos en 13 partidos jugados. Segundo es San Lorenzo con 23, con los mismos puntos, con los mismos partidos. Tercero Ademur con 20, cuarto Jumilla con 16, quinto es Asociación Abranera también con 16, pero con un partido más que los equipos que le preceden. La sexta plaza es para Heliocroca con 8, ya sin nada en juego. Séptimo Adéculas Torres con 8, octavo UCAM Murcia con 6, novena plaza para Águilas con 5, décimo y último Bullense con un solo punto en su casillero. Mientras tanto, en categoría juvenil nada se pudo hacer. La verdad es que el equipo, lo venimos diciendo a lo largo de toda la competición, tiene una plantilla muy corta y las bajas y de jugadores que son importantes en el esquema se dejan mucho notar. Se enfrentaba además a un equipo que suele jugar con una defensa muy abierta y proponiendo un balonmano muy rápido, y lo cierto es que el marcador fue muy abultado. Heliocroca 46, Asociación Abranera 24. En cuanto a las categorías femeninas, como decíamos al principio, la verdad es que hubo Cali Arena en el triple desplazamiento hasta Cartagena para jugar en la cancha en el pabellón Hermano Isaac de los hermanos maristas. Concretamente en categoría juvenil, Maristas 19, Asociación Abranera 34, aunque no hicieron una buena primera parte, al final impusieron su calidad las chicas del equipo de Abraham, que recordemos están en primera posición, y bueno, pues de momento han ganado todos los partidos disputados, lo que sin duda es la mejor noticia que se puede comentar acerca de su trayectoria. En categoría cadete, un tanto inesperado, Maristas 28, Asociación Abranera 23, derrota que puede ser muy importante de cara a la tabla clasificatoria. El equipo de Abraham ha bajado hasta la tercera plaza después de 2 derrotas consecutivas y le va a costar mucho volver a alcanzar el primer puesto, que recordemos tras la liga regular da la posibilidad de organizar la fase final en el propio pabellón. En categoría infantil, el tercer partido que se disputaba también se saldó con derrota, este quizá más esperado, sobre todo por la situación que comentábamos ya las 2 últimas semanas, tras la baja de la jugadora Andrea Molina, que era la máxima goleadora del equipo con diferencia, no del equipo, sino de toda la competición. El equipo lo está notando sobremanera, quizá por la parte puramente numérica, matemática, de los goles que hacía, de los minutos que jugaba, etcétera, etcétera, y quizá también un poco por la parte psicológica, por el hecho de que el resto de jugadoras todavía no se hayan adaptado a jugar sin su presencia. Lo cierto es que el resultado final fue de Maristas 13, Asociación Abranera 5, y de esta forma el equipo infantil, que también lideraba su competición, baja igualmente hasta la tercera plaza. Habrá que seguir peleando y habrá que intentar remontar el vuelo en las próximas jornadas. Bien, y después de hablar de fútbol y de balonmano, pues siempre tenemos nuestro rinconcito del fútbol sala. En este caso, esta semana hay que recordar que no había competiciones ni en tercera división, donde milita el Cieza Fútbol Sala, ni en primera autonómica, donde lo hace el Blanca, que en Liga Nacional, en División de Honor Juvenil, el Club Deportivo Murcia, donde juega el abranero Jorge Montiel, tenía jornada de descanso también al ser equipos impares, que el Molina Fútbol Sala, ahora denominado Campos del Río Molina, pues de hecho está jugando en Campos del Río, donde jugaba el abaranero Alex, ya no cuenta con él en sus filas por problemas de desplazamiento, etcétera, etcétera, pero ganaba su partido con holgura y sigue siendo tercero. El podium de esta categoría parece claro: El Pozo primero, Club Deportivo Murcia segundo, Molina tercero, salvo que los de Molina pudieran dar alcance al segundo clasificado, algo que parece improbable debido a la sobriedad que ha presentado también el equipo de Murcia, el equipo de la capital. Y en fin, la liga sigue su transcurrir sin demasiadas sorpresas, porque parece que el equipo del Pozo es auténticamente
inalcanzable. Lógicamente, en las 2 últimas semanas hemos estado muy pendientes de lo que hace el Jumilla Fútbol Sala dentro de la Primera División, en la Liga Nacional de Fútbol Sala. El pasado sábado jugaba en el pabellón Carlos García frente a Jaén Paraíso Interior, un equipo que es quinto clasificado, un equipo que se rearma año tras año y que parece un auténtico milagro, y lo cierto es que finalmente fue el conjunto jienense, el cuadro andaluz, quien se llevaba la victoria a pesar de los intentos del cuadro jumillano, en el que debutó como local nuestro paisano Teo, que bueno, pues poco a poco va entrando en los planes de Juan Francisco Gea, poco a poco va ganando minutos, y esperemos que con el paso de las semanas su presencia sea más notoria y sobre todo vayan llegando los goles, que ha sido algo con lo que siempre se ha contado cada vez que Alvarito estaba en cancha. Su idilio con el gol ha sido permanente desde que comenzara en Alevines hace ya bastantes años. Lo cierto es que al final Jumilla es un equipo necesitadísimo, está último clasificado, tiene muy difícil salir de esa posición, pero es que mañana, entre mañana y pasado, hay una nueva jornada Jumilla en cancha castellonense, y ahí tendrán que intentar poner una pica en Flandes y lograr unos puntos que buena falta le harían para ganar posibilidades reales, posibilidades matemáticas, volviendo a ese tema, y también posibilidades psicológicas de verse capaces de lograr la remontada, algo que es verdaderamente difícil y en una plantilla tan corta como con la que cuenta el equipo jumillano. En fin, es una nueva ocasión. El viernes haremos un nuevo inciso en el mundo del fútbol sala y veremos a ver cómo ha ido esta jornada, en la que sobre todo el Pozo pues sigue peleando con los dos grandes, con Inter y con Fútbol Club Barcelona, intentando pues ser el tercero en discordia, y de hecho de momento lo es. Y además esta semana, el miércoles, se juega un Inter El Pozo que también llama poderosamente la atención dentro del mundo del fútbol sala. Y antes de terminar tenemos que hablar también de atletismo, porque el domingo nos daban una nueva muy buena noticia. Amanda Cano, lo comentábamos la pasada semana, acudía a Castellón para disputar el campeonato regional de marcha en ruta. Recordemos que creo que lo comentamos hace unos programas, desde la temporada pasada la Federación Murciana de Atletismo y la Federación Valenciana del mismo deporte se han puesto de acuerdo para el campeonato de marcha realizarlo conjuntamente en una localidad, bien de la Comunidad Valenciana, bien de la Comunidad Murciana, alternando cada año, para que hacer al unísono el campeonato regional de ambas comunidades. ¿Esto qué significa? Pues que las competiciones tienen un mayor nivel. Para entendernos, en la categoría promesa y absoluto femenino, en lugar de participar el número de marchadoras que pudiera tener la Federación Murciana en la misma carrera, actúan también, tienen también su participación las correspondientes de la Federación Valenciana. Al final hay una campeona de Murcia y una campeona de la Comunidad Valenciana, pero se hace al unísono, hay un mayor nivel, hay una mayor competitividad, y de hecho creo que es importante que la noticia del día no es que Amanda Cano haya logrado el campeonato regional, es que ha conseguido bajar su marca personal, y además de una forma bastante notable. Si no tenemos más nuestros datos, hace unas semanas en tierras de Ciudad Real conseguía vencer en el criterium de marcha que se celebraba en aquella localidad con un tiempo de 46:26, lo que entonces era su mejor marca personal en la prueba de 10 kilómetros marcha. Pues ahora lo ha superado, y ¿de qué forma? Con un tiempo oficioso de 44:44. Esto quiere decir que ha bajado casi 2 minutos, una auténtica barbaridad. Probablemente por el nivel de las rivales, probablemente por su buen momento de forma, probablemente porque, como la misma Amanda decía en las redes sociales, el trabajo que está realizando José Antonio Carrillo, su entrenador, en estas 2 últimas temporadas, está dando sus frutos. Esperemos que siga así y que sigan llegando mejores resultados. Y es que, como durante tantos años ya nos tiene acostumbrado a los triunfos, pues parece que tienen menor valor, pero no, ni mucho menos. No es así. Lo que sí está claro es que ahora ya llega a la máxima categoría, llega a la categoría absoluta, y cada vez será mucho más complicado con rivales de mucho más entidad. Estamos hablando ya de la marcha española, que suele ser vivero, que suele ser granero de medallas olímpicas incluso. En fin, vaya desde aquí nuestra felicitación una vez más para Amanda Cano, y bueno, comprometernos simplemente a que de aquí a unas semanas,
por supuesto que antes de que pase el mes de marzo tendremos que hablar largo y tendido de atletismo, no solo con Amanda Cano, sino que lo intentaremos también con algún que otro atleta de nuestro municipio que está teniendo muy buenos resultados en distintas categorías y en distintas modalidades. En fin, el mundo del deporte que no para, el mundo de la radio que, como les decíamos al principio, no para, estamos de celebración. Y lógicamente la mejor celebración, el mejor homenaje, el mayor pago que puede tener quien habla en un micrófono es que le estén escuchando. Nuestro agradecimiento más sincero a todos ustedes, a todos los que nos escuchan habitualmente y a aquellos que, aunque sea puntualmente, porque ponen la radio en el coche, porque cambian de emisora en su momento, a todos los que nos escuchan también puntualmente, a todos los que escuchan la radio. Es una buena costumbre, es un vicio muy a tener en cuenta y que por mucho que pasen los años y por mucho que lleguen nuevas tecnologías, la radio sigue estando presente. Gracias a todos por su atención, que sigan ahí al otro lado del aparato radiofónico. El viernes tendremos de nuevo, Dios mediante, una cita aquí en Radio Abarán, en Polideportivo, con todo el deporte local. Feliz semana y hasta el próximo viernes.